tenemos en el predio de 3 usuarios que prácticamente son los que, bueno, Sí, o sea, las marcas que estamos acá son Fronius y AP Systems. Nos acompaña pues la empresa Solaire, y con estos equipos tenemos 3 proyectos. Uno es en Duitama, otro es en Arcabuco y otro es en Monquirá. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes, Juan. Nelson, buenas tardes. ¿Será que podemos grabar la reunión? Sí, señor. Con mucho gusto, Nelson la está grabando. Espera un segundito, por favor, que estamos tratando de mejorar el audio. Tranquilo. La idea es que las personas de Solaire, que son nuestros proveedores, pues nos expliquen y mostremos aquí la forma en la que los inversores, tanto Fronius como AP Systems, que como le decía ahorita son los que tenemos en 3 proyectos, porque al final de la reunión le hablamos de la otra marca, tienen el control dinámico de tensión, el control automático, pues para poder aplicar a la exoneración del transporte reactiva. Entonces, Nelson ahorita pues confirma cuáles son los números de usuario con los equipos, la marca de los equipos. Tenemos mala señal y estamos escuchando regular. Por favor, empezamos de la... Bueno, ahí se escucha bien. Yo lo escucho bien, man. Yo también escucho bien. Listo, ingeniero Miguel, ¿su merced tiene buen audio? Escribo que está cuadrando otra vez lo del audio. Esperemos, no sé, tal vez la confirmación de él. Regálenos 2 minuticos, paramos, es que estamos escuchándolo muy cortado. Tranquilo, cuádrelo y lo... Sí, ahí está el micrófono. Nelson, regálenos 1 minuto, cuadramos es que lo escuchamos entrecortado. Vale, ingeniero, ningún problema. Nelson. Señor ingeniero. Nelson, ¿me escucha? Sí, señor, sí se le escucha. Ok. Gracias, listo. Ya iniciemos, por favor. Vale, listo. Listo, ingeniero, gracias. Le decía que nos acompañan las personas de Solaire, que son nuestros proveedores. Ellos tienen la representación en Colombia de los equipos Fronius y los equipos AP Systems. Los equipos Fronius son los que tenemos en el usuario de Duitama, con el usuario de Monquirá, y los equipos AP Systems los que tenemos con el usuario de Arcabuco. El usuario de San José de Pare es otra marca, entonces finalizamos la reunión con ellos y continuamos usted con nosotros con la otra marca para enseñarle cómo se configura y cómo funciona el control dinámico de tensión pues, de todos estos equipos que tenemos ya pues, instalados con ustedes, con los usuarios correspondientes. Entonces, Nelson, si quiere, porfa, confírmenos cuáles son los de Fronius con qué número de usuario y cuáles son los de pues, con qué número de usuario y en qué ciudad está, y empezamos pues con Solaire. Vale, como decía mi compañero Juan, actualmente tenemos 2 proyectos con Fronius. Uno es en la ciudad de Moniquirá. Aquí tenemos 2 inversores. Uno es un Fronius Simo 15 de 208 voltios y el otro es un Fronius Simo 10.0 de 208 a 240.
Y el otro proyecto que tenemos con Inversor Fronius es en Duitama, y son dos inversores Fronius, 15, 208 voltios. Entonces, no sé, tal vez los compañeros de Solaire podrían pues indicarnos lo del trabajo de reactiva con este modelo de inversores, por favor. Hola, Camilo, Natalia. No sé si alguien de Solaire quiera hablar algo, pero bueno, déjame entonces me presento. Mi nombre es Camilo Rincón, soy representante directo de fábrica. Bueno, me informaron hace un momento de esta reunión. Yo creo que aquí es importante indicar varios temas. El primero es que los equipos sí pueden responder de diferentes maneras a control de energía activa y reactiva. Cuando uno instala un sistema fotovoltaico, lo que es claro es que uno normalmente está pensando en energía activa. La idea pues es obtener todo el mayor provecho pues, del sistema fotovoltaico, pero sí es posible también hacer un control de reactivo. Algo también muy importante para decir y que quede, digamos, desde el inicio ese concepto un poco más claro, es que los inversores de cualquier tecnología, llámese microinversores, equipos string, equipos centrales, independiente también de la marca, ellos no pueden como tal generar una energía reactiva. Esa energía reactiva, pues ustedes más que ellos saben, se genera por elementos rotatorios y bueno, es una combinación mecánica que lo que hace es generar esas diferencias en el ciclo, desplazamiento pues, de corriente versus voltaje, y es donde se genera la energía reactiva. Lo que hacen los inversores, al ser equipos de sincronismo, eso quiere decir que ellos se sincronizan con la red, ellos de por sí requieren red para poder operar, ellos determinan, ven qué está ocurriendo en la red, tanto en voltaje, frecuencia y bueno, todas las características propias de ese nodo, de ese circuito de conexión, y sobre ellos opera, sobre esa misma, sobre eso mismo que están leyendo en la red. Lo que uno le puede decir entonces al sistema es, venga, yo ya que tengo una definición de mi red, voy a hacer algún cambio. ¿Cuál es ese cambio? Permitir una pequeña desincronización del sistema en voltaje o en corriente, desplazándolo de manera adelantada o retrasada. De esa manera yo puedo generar un pequeño ángulo y ese es el ángulo que nosotros conocemos como el control de energía reactiva. Eso pues para que quede también un poco claro. Ahora, dentro de esos modos de control hay uno en específico que es el que veo se requiere en este caso, que es el, nosotros realmente lo conocemos como una función de Q versus B, que sería control de reactiva en función de la tensión de red o control automático de tensión. ¿Cuál es la idea de este modo de operación? En algunos mercados, algunas normativas lo que exigen es que al tener una variación en la tensión, el propio sistema puede adecuar su funcionamiento para ya sea elevar la tensión o disminuir la tensión. Esto se da mucho cuando se tiene sobre un mismo circuito varios sistemas instalados y bueno, están aumentando un poco la tensión de la red. Los propios sistemas fotovoltaicos van a poder permitir regular esa tensión, lo hacen de manera automática e intentan estabilizar un poco la red. Se vuelve un componente también que apoya todo ese control de tensión del sistema del operador. Lo pueden hacer en las dos formas, tanto regular la tensión hacia arriba como hacia abajo. Y eso es lo que uno conoce como la función Q versus B o la regulación automática de tensión. Activarlo realmente es muy sencillo. Lo que sí se requiere identificar es cuáles son esos puntos de control que se necesitan y cuánto requiero yo controlar. Eso sería muy importante y eso casi que lo determina es el que sea dueño de la red, llámese el operador de red, llámese el cliente, normalmente es el operador de red, porque es el que conoce cómo quiere que esos equipos participen del control de tensión. Muchas veces de por sí ya la norma lo indica, en Colombia no es el caso,
Aquí no se dice cuánto debe ser esa participación de los sistemas fotovoltaicos, entonces ya es algo pues, que pensaría yo entra a ser determinado por el operador de red. Una vez se determinen esos puntos, la activación en el inversor realmente es muy sencillo, simplemente se requiere de algunos puntos cartesianos de control en los cuales pues, él va a poder ejecutar esas funciones. No sé si sobre eso hay alguna pregunta. Sí, entonces, como lo dice Camilo, prácticamente Camilo es, los inversores vienen con la posibilidad de realizar la configuración para que con algunos parámetros de tensión, pues funcione automáticamente con esto control, y esos parámetros, digamos que el usuario los puede asignar dependiendo de la información que el operador de red le asigne, ¿cierto? Normal, así en resumen, pero normalmente como sucede en nuestra experiencia, pues nosotros tenemos operaciones en todo el mundo. Normalmente lo que ocurre es que el operador, al ser el que necesita que el sistema participe en ese control, él indica cómo debe ser esa participación. Yo creo que ahora un poco más sencillo, si me permiten presentar pantalla para mostrarles esto, porque sé que es más fácil si lo vemos gráficamente. Sí, por favor, pues igual la idea es que lleguemos a configurar los equipos o que verifiquemos que están configurables para que pues la EPSA tenga la certeza y pueda, digamos, acogerse a los conceptos de la CREC para poder exonerar a los usuarios del cobro de la reactiva. Me indica, por favor, cuando estén viendo la pantalla. Ya. Ahí ya la estamos viendo. Listo. Bueno, un poco en resumen lo que les comentaba, ese es el comportamiento ideal de un sistema fotovoltaico. Normalmente de fábrica ellos vienen con un coseno phi 1, eso quiere decir que no están haciendo ningún control de energía reactiva, que todo lo que generen lo van a generar en kilovatios, no van a tocar ni hacer ninguna inyección en voltamperios reactivos, llámese inductivo o capacitivo. Pues que ese es el comportamiento de un sistema ideal. ¿Qué ocurre? Que como les comentaba anteriormente, yo aquí tengo un sistema ideal, un cruce de voltaje y de corriente sobre un mismo punto, sobre el punto cero, pues en el mismo momento. Pero si yo lo desplazo un poco, ese desplazamiento puede ser positivo o negativo, me daría a mí la posibilidad de poder hacer ese control de energía reactiva. Bueno, eso gráficamente, ustedes de verdad que lo conocen mucho más que yo, pero ese es un poco ilustrativo de lo que permiten hacer los inversores. Yo puedo tanto adelantarlo como atrasarlo y de esa manera, y aquí ya hablo entre comillas, poder hacer una absorción o inyección de voltamperios. ¿Cuánto? Depende de cada sistema. Yo puedo perfectamente poner a operar los inversores con un coseno de 0 a 1, digamos que en un caso extremo ellos pueden comportarse como un banco, en donde todo lo que generen sea reactivos, pero pues no es ideal, ¿cierto? Bueno, voy a saltar eso un poco. Entonces aquí están los métodos que tienen los inversores para poder hacer ese control de potencia reactiva. Hay uno que es muy sencillo, que simplemente indicarle un coseno phi permanente. Como les digo, ellos siempre vienen con coseno phi 1, pero yo les puedo adecuar alguno diferente. Tienen 6 diferentes métodos, pero el importante, o más bien el que queremos señalar acá, es este, que es la función en donde yo quiero hacer un control en función de esa tensión de red, un control automático. ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a saltar algunos de los otros puntos y llego a este. Entonces, en el inversor yo tengo que ingresar un menú avanzado, que es donde tengo todas esas funciones. Yo le digo, venga, señor inversor, yo quiero que usted, por favor, lea la tensión en la red. Una vez usted la esté leyendo, se adecue a una operación configurable en estos 4 puntos que yo voy a indicarles. ¿Cierto? ¿Qué ventajas tiene eso? Son demasiadas. La más importante es que me va a permitir a mí tener una red estable, ¿cierto? Porque es claro también que si yo tengo muchos consumidores sobre el mismo circuito, la tensión va a caer, pero si al contrario, todo eso que antes eran consumidores, ahora se vuelven generadores en pequeña escala, pero generadores al fin y al cabo, el voltaje va a aumentar, ¿cierto? Entonces yo termino siendo un apoyo de la red, puedo controlar esa tensión, puedo mantener una tensión estable en todos estos puntos.
Muy en resumen, ¿esto cómo funciona o cómo se activaría? Si yo le digo a mi sistema que va a estar operando sobre una tensión, por ejemplo, 208 voltios, yo también le puedo decir al señor inversor, oiga, apenas que usted tenga 1.1 unidades, que sería 208 por 1.1, no haga nada. Si está de 208 a 0.9, por ejemplo, no haga nada porque en este rango lo que vemos aquí en verde es que todo está operando de manera controlada y es lo que necesitamos. Pero una vez cualquiera de esos dos puntos hacia arriba o hacia abajo cambien, por ejemplo, se empezó a aumentar la tensión en la red, entonces yo le voy a decir al señor inversor, oiga, ya usted no está operando a 208 voltios, ya la red la estamos leyendo a, qué sé yo, 230. En ese momento usted va a cambiar su configuración y me va a empezar a inyectar tanto porcentaje en energía reactiva hasta cierto punto. Va a llegar un punto, si es así, pues que la tensión de red aumenta tanto que el propio sistema se va a desconectar porque debe activar otro sistema de seguridad que se llama el método de operación activista. Si hay una tensión elevada en la red, puede ser una falla y se va a desconectar. Entonces, eso es lo que él hace. Ahora, en el sentido opuesto, de la misma manera, si la tensión de red está cayendo por debajo de un punto establecido, él va a empezar a inyectar energía reactiva. Ahora, en los dos escenarios yo estoy inyectando energía reactiva. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo puedo hacer de manera inductiva o capacitiva. Cuando lo hago de manera inductiva, yo estoy alimentando la red con energía reactiva, lo que va a permitir que se aumente un poco esa tensión de red. Y viceversa, cuando lo hago de manera capacitiva, el inversor va a estar de alguna manera, entre comillas, absorbiendo esos reactivos, que me va a permitir bajar un poco esa tensión. Eso es como funcionaría. ¿Cuáles son esos puntos de control? Ya de pronto viéndolo desde un ejemplo, aquí vemos lo que debo conocer yo de mi sistema y lo que yo debo incluir al inversor. Entonces, que es muy importante que yo pueda definir esos 4 puntos al menos. ¿Cuáles son esos 4 puntos? ¿Cuál es mi máximo de inyección en porcentaje de reactivos y desde cuáles puntos? Aquí cuáles son, en este ejemplo, desde 0.93 hasta 0.95 y desde 1.07 hasta 1.09, me imagino. De esa manera, yo sé esos puntos y son los que yo le implico al inversor. Entonces, yo lo que necesito, cuánto es mi tensión máxima permitida hacia arriba, mi tensión máxima permitida hacia abajo, mi porcentaje que deseo inyectar tanto en energía reactiva positiva, negativa, ponémoslo así, inductivo, capacitivo, y eso se lo ingreso al inversor. Conociendo esos puntos, ya la forma de hacerlo realmente es muy sencilla, lo podemos mirar si viene el caso en esta reunión o posteriormente ya con los técnicos que vayan a ejecutar la operación en los equipos. No, si es posible que veamos cómo hacerlo de una vez, sería ideal, pues porque nosotros digamos que tenemos una solicitud formal ante la EPSA precisamente pues para que se pueda lograr que la energía reactiva que está cobrándose en esos usuarios, pues con esta información de una vez, pues la EPSA pueda decirnos de qué manera lo dejamos o si ya con la configuración que tiene, pues la pueden ellos validar para que pues confirmen que existe control dinámico y podamos tener pues la respuesta de la exoneración de una vez. Bueno, no, realmente es muy sencillo. Entonces, al inversor se ingresa con unos códigos avanzados. Los códigos avanzados pues te los paso más adelante porque son un poco independientes y requieren pues una firma de autorización, ¿cierto? Al entrar en ese menú, él va a tener unas opciones varias de configuración avanzada de red. Una de las ventajas pues también de Fronics que me va a permitir estas configuraciones avanzadas, y una de esas, la que yo voy a hacer es activar los métodos de control de energía reactiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me desplazo hasta el punto de activación de la potencia reactiva, como lo ven en pantalla, es así, Reactive Power Mode. Ahí que le debo indicar cuál es el que yo quiero activar. En este caso, U versus B. Una vez yo seleccione eso, se me va a desplegar el menú que yo veo acá, ¿cierto? Y aquí empiezo a poner de manera cartesiana esos valores.
¿Cuáles son esos valores? Yo los debo conocer para poder venir a incluirlos, pero recordemos, pues son los que tenemos, por ejemplo, acá, que es conociendo la tensión máxima, la tensión mínima y cuánto porcentaje en energía reactiva. ¿Listo? Esos puntos son los que yo voy a marcar acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a marcarlo con un cuadrante 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Listo? Entonces, iniciando desde 0, 0. ¿Cuál sería mi punto 0, 0? Y en este caso, en este ejemplo, 35%, 0, luego iría completando lo que yo necesite, 0, 32% o menos 32% dependiendo del clima. Camilo, qué pena interrumpirlo, pero es que, digamos, ya ha entrado en una parte de configuración del equipo, pero aún aquí, bajo los conceptos que tenemos, no estamos convencidos que eso efectivamente hace control automático de tensión. O sea, faltamos el concepto. ¿Qué es control automático de tensión? Y para eso, créame que todo el sector eléctrico, Lara Jairo Guatibonza, el gerente comercial de la EPSA, y que participa con los gremios y en línea con el CNO. Control automático de voltaje como tal no es esto, sino más bien una autoprotección. Y voy a devolverme un poquitico de dónde nace realmente el problema que tienen los autogeneradores a pequeña escala con la reactiva. Tal y como lo pusieron ustedes, un panel solar normalmente viene para generar activa. Y no hay ninguna instalación de carga ideal con factor de potencia 1. Y hagamos el ejercicio simple de una carga de 100 kilovatios con un factor de potencia del punto 95. No tiene ningún problema en condiciones normales de reactivo. Me generan, coloco unos paneles que me van a generar los 100, digámoslo así, que tuviéramos 100 y 5 de reactiva, 5 kVA y 100 kilovatios para dejar. La energía activa es completamente cubrible con el panel, pero la carga reactiva que tiene la instalación de los 5, pues toda se va a cobro reactiva porque supera el 50%, como lo dice la regulación. Ahora, ese es el principal punto y la principal problemática. La problemática que están haciendo efectivamente es, oiga, los paneles permiten de pronto que no se vayan los 100, sino que tengan los 5 y todos contentos. No hay energía reactiva, pero aún no hemos entrado en el control automático de voltaje. Esta problemática está en todo el país. Quejas, superintendencia, CREC, y está siendo objeto de estudios. Nosotros estamos en la mira con un experto, también con un consultor, donde también nos ha reforzado que a nivel de baja tensión no es posible tener un control automático de tensión en un sistema de distribución en el sector eléctrico. Luego, todo esto, pues, la verdad que era como uno puede encontrar desde aquí para el cliente final cómo controlar sus reactivos, sin llegar al control automático de tensión en la filosofía y en la esencia que se tiene dentro de la operación del sistema interconectado nacional. Por eso yo creo que es bien importante, por lo que decíamos que es una lástima que no se hubiera podido coordinar que la participación estuviera con la persona que nos podría acompañar y que es experto también en este tema, que podría explicar en un sistema de distribución qué es el control automático de tensión que se espera y por qué la CRED y la superintendencia se han podido pronunciar. Porque el efecto neto sobre todos los autogeneradores a pequeña escala con energía solar, ustedes pueden verlas en las redes sociales, que se convirtió en el pan de cada día, digámoslo así, porque tienen a estos proyectos sin la expectativa de los beneficios con los que se les vendió. Luego ahí para el tema de reactiva, que incluso ya se habla de que justamente antes de que la instalación eléctrica, donde va a ser objeto de instalar unos paneles de control, le hagan un análisis de la carga y le digan efectivamente esa carga qué reactivos tiene. Y sobre esa carga de reactivos, para anularlos, que tengan un pequeño banco de condensadores que lo controlen y que el banco como tal entre totalmente a suplir la energía activa de la instalación que se tenga. Luego, porque uno puede entrar aquí, como dice Miguel Ángel, ya el tema de la configuración de los equipos de los paneles, pero me parece que no es como el producto. Luego, yo sí les agradezco que a través de Miguel nos compartan la presentación y seguimos en comunicación, porque yo creo que con el ingeniero experto en este tema los estaríamos visitando o estaríamos parando una reunión para
para recibir la explicación de él de qué es lo que se espera tener en un control automático de tensión. Hay varios puntos que tú mencionas que yo estoy totalmente de acuerdo. El primero y más importante de esto y es norma normativa, ¿cierto? Entonces, creo que aquí no es tema ni siquiera de la EFSA, no es tema de Colombia, incluso no es tema de nosotros como Fronius. Si uno se va a la raíz de qué es lo que está pasando, la raíz debe ser y miremos si es que la norma está adecuada a lo que requiere realmente la operación fotovoltaica en Colombia. Yo creo que no hay nadie que pueda decir lo contrario. Sin embargo, lo que también ha dicho la TEC, bien o mal, no sé si interpretando bien qué es lo que necesita, es que los inversores cuando pueden participar en el control de tensión deberían estar exonerados. Ahora, si en baja tensión es muy poco, yo también estoy de acuerdo que es muy poco, pero si pueden participar deberían estar exonerados. Entonces, sí, la invitación es, si quieren lo miramos con mucho gusto. Yo he tenido también varias reuniones con varios operadores de red, porque también como lo mencionas, esto no es nuevo, esto lleva bastante tiempo, es como es normativo, pues está en todo el país, digamos que dependiendo también de la zona ha habido mayor o menor afectación, porque también es claro que un sistema residencial o pequeño, llamémoslo así, en este momento se está viendo afectados porque ya tiene un cambio de medidor. Entonces, un medidor direccional en 4 cuadrantes que puede identificar cuándo se está haciendo un consumo o cuándo se puede llegar a tener la penalización inductiva o capacitiva. Incluso he visto casos que en la misma hora será penalizado capacitiva e inductiva, lo cual pues no ya físicamente mucho sentido. Es un tema que va para muy largo, como experiencia en otros operadores de red, que sé que ustedes también pueden entrar en contacto. Se ha suspendido esos cobros hasta que no se dé claridad qué es lo que está pasando, que de verdad que, como repito, no es algo que esté haciendo mal el operador de red, sino es algo que está en la norma, ¿cierto? Sino que tal vez la norma en este caso no está respondiendo a las necesidades y ese es el problema. Entonces, desde mi punto de vista, tal vez un poco alejado, y bueno, si me lo permiten decir, creo que en este momento se debería evaluar es la intencionalidad de la norma y si se debe seguir cobrando. Como repito, como experiencia, algunas operadoras de red lo que han dicho es, paremos esos cobros, lo analizamos y continuamos, ¿cierto? Te voy a enviar la presentación, si quieres lo seguimos mirando. Sé que esto también va para mucho debate, sé que hay muchos expertos en este tema, mucho más conocimiento que yo evaluando todos esos aspectos, pero si podemos participar en ellos, también muy bienvenido. Gracias, Camilo. Ingeniero Jairo, ingeniero Miguel. De todas maneras, bueno, obviamente la intención de esta reunión es pues mostrar que desde cierto punto de vista y desde el punto de vista técnico de la configuración de estos equipos, bueno, si difiere ese control dinámico con otro concepto que efectivamente el experto pues lo pueda controversiar, pues existe un control dinámico de tensión. Yo quiero contarles prácticamente por qué empezamos a hacer la solicitud con la EFSA de los clientes que tenemos en Boyacá, y es que a raíz de que pues nosotros tenemos proyectos principalmente en Santander y en Boyacá. Entonces, a raíz de que la electrificadora de Santander, y con su permiso yo les voy a compartir pues una información que creo que es valiosa para ustedes, porque incluso un área de la CREC me pidió que les compartiera la misma circular de la CREC. Entonces les voy a mostrar esta carta que envió pues que está enviando la electrificadora de Santander a los usuarios que tenemos como autogeneradores, y prácticamente ellos están diciendo que basados en conceptos de la CREC se va a aplicar la exclusión del cobro de la energía reactiva pues a partir del próximo ciclo de facturación. Esto ya es de más o menos hace un mes, y eso basado en el control dinámico de tensión. Entonces nos comunicamos con la ESA y terminaron informándonos que eso fue un consenso del grupo EPM. Pues nos comunicamos con el grupo EPM y efectivamente nos mostraron estos conceptos de la CREC. Nosotros se los
se los vamos a compartir con mucho gusto para que pues ustedes puedan basarse en eso y puedan sustentar, de pronto tomar la misma decisión o una decisión similar, porque pues la afectación a los autogeneradores es bastante grave con esa reactiva. Y es que prácticamente por ejemplo, que es el concepto 3858 de 2021, dice lo siguiente: según lo anterior, los agentes generadores, incluyendo aquellos que son considerados como tal respecto de las obligaciones técnicas con el sistema, como lo son los cogeneradores y autogeneradores que participen en el control de tensión mediante la utilización de un regulador automático de tensión, que prácticamente es lo que se está exponiendo desde el punto de vista técnico, debidamente instalado en coordinación con el operador de red, se encuentran exentos del pago de transporte de energía reactiva, tanto capacitiva como inductiva. Y hay más o menos 5 conceptos similares, todos son de la CREC. Este es otro. Está diciendo que el cobro de transporte por la inyección de energía reactiva capacitiva a la red no aplica para un generador o usuario autogenerador que cuente con un sistema de regulación automática de voltaje que ha sido debidamente instalado en coordinación con el operador de red. Según lo anterior, los agentes generadores, incluyendo aquellos que son considerados como tal respecto de las condiciones técnicas. Digamos que ese concepto no dice más nada de lo que dice la 15, y justamente en la partecita que dice, vuelve y juega el tema conceptual del control automático de voltaje. Créame que vuelve y queda, y esto han sido, digamos, socializados en Asopois, es el gremio que reúne a los 28 operadores de red de la empresa de Colombia. La problemática es, pero sigue sin la aclaración, y ahí el tema va a ser de definir, y la que sobre eso no se ha pronunciado, o no conocemos concepto, de que no transcriba directamente lo que dice la 15, sino la definición concreta para ellos que es el control automático de voltaje, sobre todo porque aquí estamos hablando de un control automático de voltaje cuando el CNO, el Consejo Nacional de Operación, ha habido únicamente que hay un control en el sistema interconectado de voltaje a nivel de circuito, partiendo de la más baja tensión son 13.800 voltios. Ahí ese es el punto donde estamos, es decir, la 015 dice todos los autogeneradores que tengan control automático de voltaje en coordinación con el operador de la electricidad, etc. Y obviamente los grandes autogeneradores que ya no son a pequeña escala, los equipos de control de voltaje son unos equipos bastante dispendiosos que están en línea con el centro de control de cada operador de red. Ahí es donde está Manuel. Ingeniero Jairo, buenas tardes a todos. Digamos que aunado a lo que comenta el ingeniero Jairo, es importante tener en cuenta que para garantizar en efecto una coordinación con el operador de red, hay que garantizar esa supervisión, bien sea que el operador de red tenga que hacer pruebas periódicas o inspecciones periódicas para garantizar que en efecto un autogenerador está haciendo regulación automática de voltaje. No, y está claro, y ustedes mismos lo están diciendo. Digamos que el tema está como muy general, ¿cierto? Está diciendo solo un control, ustedes lo están comparando con grandes generadores versus pues el control quizás que ahorita el ingeniero Camilo de Fronius nos está indicando. Probablemente sea muy diferente al control de esos grandes generadores, sin embargo no deja de ser un control de tensión. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Y basado en los conceptos que sí, casi que lo que están cambiando los conceptos desde mi modo de ver es que están agregando que son los autogeneradores ya considerados como AGP, que también pueden participar en ese control dinámico, pues los está incluyendo y dice que es en coordinación con el operador de red. Entonces, pues vuelvo y les digo, digamos que al corto plazo, inmediatamente la situación que nosotros estamos teniendo como desarrolladores y pues directamente nuestros usuarios o nuestros clientes es que están recibiendo un pago, y les voy a dar el ejemplo. El último proyecto que acabamos de instalar, que es en San José de Pare, ellos tienen un banco de condensadores y pues los últimos años ustedes pueden verificar que el cobro de energía reactiva ha sido cero porque tienen un banco de condensadores. Claro, al instalar un sistema como el que acabamos de instalar, que está proyectado para que cubra el 95% de la energía activa, pues la energía reactiva sigue siendo la misma que tenía con el banco de condensadores. La diferencia es que ya la activa de la calle que está tomando es casi cero,
Luego, a la luz de la resolución, cogiendo nada más los dos primeros artículos que hablan del cobro, pues simplemente casi que se le cobra al 100% la capacitiva inductiva, teniendo en cuenta que sigue siendo la misma. Luego, para el ejercicio práctico, pues un ahorro que se estaba calculando de 3 millones pasó a 2, porque el cobro de la energía reactiva le subió a 1 millón después de estar en 0 pesos. Entonces, obviamente, pues seguro nosotros y más personas, como ustedes lo saben, están haciendo pues el llamado de atención y alzando la voz pues para que sea considerado, y seguramente un ejemplo como lo que acabó de decir EPM con todos sus filiales es, listo, exonerémoslo, mientras, como también hemos hablado con la CREC se pronuncia con algo más específico. Sin embargo, yo considero que aunque no está específica la resolución y no están especificados los detalles en las circulares que están pues ahí mencionándose, con las que se basó, por ejemplo, EPM, pues eso no quiere decir que los está excluyendo, y tampoco quiere decir que no es válido el control dinámico que tienen los equipos como Fronius, a pesar de que no puedan ser exactamente iguales al control dinámico súper robusto que tiene un generador a gran escala, porque ahí pues no lo está excluyendo. Quizás tampoco lo está incluyendo de manera muy detallada con ese punto de vista comparativo, pero ustedes lo tienen claro de que no los están excluyendo. Luego, pues ingenieros de la electrificadora, yo sí personalmente y desde Suncol les pido que por favor lo tengan en cuenta, porque al final, pues claro, estamos en el país creciendo, incentivando el uso de energías renovables, y en el sector pues residencial de pequeñas empresas donde se quisiera tener como más acogida, pues esto está afectando a gran escala. Ahí sí la escala es alta, y tal vez dependemos de ustedes en este momento, porque a pesar de que la resolución no es tan explícita, yo sé que se está trabajando en eso. El viernes de la semana pasada que los invitamos a ustedes en esta reunión, yo personalmente tuve una conversación con un ingeniero de la CREC y estaban debatiendo ese tema. Entonces, la conclusión es la misma. Hay unos operadores de red que están tomando la decisión de coger esos conceptos de la CREC. Voy a usar una palabra, no sé si es la más adecuada, pero se están escudando a favor para poder exonerar ese cobro, mientras la resolución es más explícita. Luego, usando esos conceptos, a pesar de que ese control dinámico no es igual de comparable con una generación grande, pues no están actuando de ninguna manera ilegal, porque están basados en esos conceptos, están diciendo, bueno, lo podemos hacer porque de todas maneras, aunque no está explícito y no son los mismos controles dinámicos, son unos controles dinámicos y son unos autogeneradores y son generadores. Entonces, ahí ellos dicen, bueno, manifiéstenos que se tiene la intención de participar en el control dinámico, manifiéstenos que sus equipos inversores tienen un sistema de control dinámico como el que acabamos de presentar con el ingeniero Camilo, y tomamos la decisión de que sí es válido. Y yo pues bueno, obviamente ignoro muchas características y situaciones de ustedes como electrificadora, pero yo podría decir, bueno, estamos actuando bajo las consideraciones de regulación de la CREC, no nos estamos saliendo de nada, y exonerando a estos autogeneradores está dentro de lo legalmente permitido. Y yo lo digo así pues porque obviamente ustedes tienen que regirse con todo lo regular, ¿no? Toda la legislación. Juan, el tema, primero voy a, de otras partes, digamos, de lo primero que vimos, la resolución dice también que para autogeneradores aplica la exoneración de la reactividad siempre que planifique. Ahí el tema fundamental está dado en el control automático de voltaje, pero se origina en el cobro de la energía reactiva. Y tal y como lo expusieron, sin entrar a la discusión del control automático de voltaje, pueden compensar o pueden hacer que funcione el tema de que se reduzca la reactividad a la realidad de la instalación eléctrica, para que en el momento de la liquidación los reactivos que se midan, sean inductivos o sea capacitivos, no superen el 50% de la actividad. Aquí, ¿cuál es el problema? Que en muchas de las instalaciones la activa es cero. Y si la activa es cero, la reactiva, sea capacitiva o negativa, pues tendría que ser cero, porque si no, al menos marginalmente podrían estar siendo objeto de controlación. Luego, si se ataca el problema de raíz, que es el problema del cobro de reactivos,
Esa es la, digamos, esa es la primera invitación que yo haría, porque en el tema normativo, créame que la CREC tiene desde todos los blancos, desde los desarrolladores, desde los usuarios, desde la superintendencia, desde los gremios, esta problemática. Y nosotros sabemos que la CREC lo está estudiando y está también revisando lo que ha pasado en otros países. Sé de un país que optó por llevar a los desarrolladores a que hagan un control desde la fuente con los reactivos que causan la instalación. Pero todo eso lo está viendo la CREC, y mientras la CREC no lo defina, nosotros no podemos asumir lo que otros operadores habían dicho, que a mí me extraña que en una reunión donde en junta directiva del gremio donde participo y se ventile esta problemática, ninguno de los operadores de red, incluido el grupo EPM, habló del entendimiento que se tenía, sino de la llamémoslo así, y no tener una claridad regulatoria plena. Luego yo sí creo que EPSA como EPSA, como digo, seguimos nosotros ahondando en el tema, igual que la CREC, y nosotros en este momento no podemos dejar de cobrar la reactiva, porque sencillamente hay un medidor que le está registrando y a la luz de eso lo tiene. Y el control automático de voltaje como control automático de voltaje, que es el segundo punto importante. Nosotros, como miembros del Comité de Distribución del CNO, lo llevamos. Y el Consejo Nacional de Operación fue enfático en decir que el control automático de voltaje fue lo que les dije a nivel de circuito, no baja tensión. Luego, no teniendo ese marco, no nos podemos mover de ahí. Lo que sí invita a uno es, hombre, a cada instalación controlen el tema de la reactiva que termine ojalá siendo marginal, para que no se les estén generando esos cobros. Mientras la autoridad, que es la CREC, de manera clara le dice a todos los agentes y a todos los interesados cómo se liquida la energía reactiva en esos casos donde haya autogeneración. Sea pequeña escala o gran escala, porque la 15 no solamente lo dio para la autogeneración a pequeña escala, sino para todos los autogeneradores. Nosotros tenemos acá unos autogeneradores grandes que jamás habían tenido y dentro de sus equipos, pero nunca había estado el control automático de voltaje como lo tiene definido, digámoslo así, el CNO en sus acuerdos para tener un control automático de voltaje en línea con el centro de control. Luego, pues sí, yo correo de Miguel, esta charla nos la envíen como parte del trabajo que estamos haciendo. Nosotros, y le repito, y me parece que para eso debemos estar acá siendo muy sinceros, nosotros en el momento en que recibamos una mediana claridad regulatoria de cómo se va a manejar el cobro de reactivos de los autogeneradores de pequeña escala y la definición clara de que es un control automático de voltaje, más allá del control automático que pueda tener un panel para autoprotegerse y desconectarse de la red en caso de variaciones bruscas, digamos que serían los pasos a seguir. Luego, Juan Manuel, ese es como el tema, y yo creo que seguimos en conversación. Como le dije antes, a nosotros nos hubiera gustado que participara la persona que estamos en contacto con él para estos temas. Verbalmente ya nos dio la claridad, pero yo creo que serían ustedes los llamados a visitarlos por parte de EPSA con esa persona para decirle por qué sí o por qué no, y reforzar todas las solicitudes que se le tengan que reforzar a la CREC para que emita lo antes posible o una resolución o una circular aclaratoria si es que ha habido una norma que da lugar a una u otra interpretación. Ingeniero, de todas maneras, hagamos lo siguiente. Yo sí les agradezco por su ayuda, porque como les digo, son temas que inmediatamente pues están digamos que afectando a nuestros clientes, ¿no? Por la expectativa pues que se tenía. Al final ellos solo miran cuánto paga, ¿sí? Cuánto paga, y el tema técnico pues les es indiferente. Entonces, bueno, entiendo su posición porque pues estamos claros de que no hay una claridad en la resolución. Sin embargo, pues de alguna manera supongo que esa interpretación no, dice ahí prácticamente en esas
En esos conceptos de la CREC, que prácticamente la autogeneradora a pequeña escala también puede participar y que por lo tanto, pues si se acuerda con el operador de red, pues están exonerados, pues nosotros tenemos, digamos, ahí un par o tres peticiones para que lo hagamos de pronto de manera oficial. Estamos esperando pues la respuesta oficial, digamos, por parte de la EPSA. Esta reunión es precisamente, entre otras, pues para que podamos concluir. Ustedes, pues, digamos, se van a mantener hasta que no haya algo explícito cobrando pues lo mismo de reactiva. Entonces, nosotros seguiríamos lo que les diría que vamos a hacer, no con aras pues de irnos a pelear ni nada parecido, sino precisamente para presionar a las instituciones que regulan, es que la respuesta que recibamos al derecho de petición vamos a poner un recurso de reposición para que en subsidio de apelación llegue a la superintendencia y le pasamos también copia a la CREC de lo que está ocurriendo, pues para que ustedes tengan herramientas. O sea, digamos, nosotros vamos a decir, no estamos de acuerdo con la respuesta de la EPSA porque las circulares perfectamente dicen que es válido para un autogenerador y que no especifique cuál es el tipo de control exacto, pues no quiere decir que estén excluyendo a los autogeneradores del cobro del transporte de reactiva, y con base en ese recurso pues me imagino que les sirve a ustedes también de herramienta para que la superintendencia pues digamos lo defina, ¿no? Porque es que es el tema. Inmediatamente nosotros tenemos el cobro del cliente y a nosotros nos están diciendo, usted me dijo que yo ahorraba 3 millones, por ejemplo, y me estoy ahorrando solamente 2, y yo aquí no he estado recibiendo ningún cobro de reactiva hasta el momento. Y aunque esto sí se sale totalmente de la resolución, yo también estoy trabajando pues para decirle a la CREC, si lo ponemos desde otro punto de vista, ustedes saben que también por triángulo de potencias y ese funcionamiento pues de la reactiva, cuando se tiene una medición de reactiva que está por debajo del 50%, y voy a poner un ejemplo, 1000 de kilovatios hora de la calle, y se tiene kilovolamperes reactivos hora 400, y cuando se tiene instalado el sistema solar ya no se cogen 1000 kilovatios hora activos, sino se cogen 100, pues obviamente ustedes por regulación, o el operador de red por regulación, pues va a decir, pues ahora hay 400 de reactivo, hay 100 de activa, pues le cobro 300, pero si miramos siguen siendo los mismos 400 que se estaban cogiendo desde antes de poner el sistema solar. O sea, en la práctica no se está aumentando ese transporte de energía reactiva en las redes existentes, porque sigue siendo exactamente el mismo. Luego, si ustedes lo consideran también, vuelvo y digo, supongo pues que hubo ahí un consenso técnico también con los otros operadores que ya lo están haciendo, entonces uno como usuario diría, ¿por qué unos operadores sí y los otros no? Y ahí uno diría pues que sea para todos lo mismo, pero pues, yo sí le pido pues que nos respondan entonces oficialmente las peticiones y acudimos a ese recurso, porque nosotros tenemos la presión de nuestros clientes y es bastante, porque es mucha plata la que ellos están teniendo que pagar por eso. ¿Quién iba a hablar, perdón, que pidió la palabra? Yo, ingeniero Jairo. Juan Manuel, digamos que es entendible, obviamente, desde el punto de vista de ustedes, pues, de brindar o garantizar al cliente autogenerador, pues, que no incurra en un cobro de reactividad. Pero también es importante conocer el marco regulatorio y normativo en el cual las empresas o los operadores de red debemos movernos. Y eso es lo que dice el ingeniero Jairo. Primero debemos agotar cómo nos movemos en ese marco normativo regulatorio. Técnicamente, ustedes lo acaban de explicar, técnicamente los inversores pueden hacer ese control de tensión bajo unos parámetros programados. Pero también la resolución muy clara y establece quiénes participan en el control automático de tensión. Y entonces, al agregar, pues, no especificar y al dejar, digamos, esos vacíos regulatorios, pues lo que dice es que pues, el operador de red y el AGP pues pueden coordinar la instalación de esos equipos que correspondan, pero también hay que buscar la manera de soportar esa exoneración, ¿sí? Entonces, lo que dice el ingeniero Jairo es, venga, sigamos andando, no es que estemos cerrados a la banda, porque de hecho pues también hay que hacer las verificaciones de un sistema de autogeneración que como lo decía el ingeniero Miguel,
realmente nos garantice un control automático. Y la única manera de verificar eso es a través de mediciones. Desafortunadamente el sistema no tiene una conexión con centro de control que pudiese verse de manera real, en tiempo en línea. Pues sabemos que ustedes lo pueden descargar con el programa Los Inversores, pero todo esto hay que articularlo muy bien porque digamos que a través de nuestro proceso de distribución y comercialización pues debemos también dejarlo muy bien y muy claro y muy bien definido. Entonces yo creo que a eso es a lo que se le lleva, oiga, venga, espere, porque no podemos simplemente decir, no, ustedes tienen el inversor, ya nos mostraron la ficha técnica y automáticamente los liberamos de esa exoneración. Digamos que hay que articular muy bien y seguramente los otros operadores de red ya han venido haciendo esto y pues es algo que se está trabajando. Hay un tema que les sugiero también, que igual el Consejo Nacional de Operación, a través de sus acuerdos, es el responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional. Luego, este tema, donde ya lo llevamos al Comité de Distribución del CNO, donde de manera expresa dice que hay control automático en el SIM solo a partir de, digamos, de nivel de tensión 2 en adelante, es empezar también porque este tema, y conociendo como conozco a la CREC en muchos otros temas, de pronto termina trasladándole lo que se llama microregulación, en este caso técnico, al Consejo Nacional de Operación, para que desarrolle un acuerdo o unos procedimientos de cómo entrar a validación si una GPE en baja tensión participa o no participa del control automático de tensión. Pero ese es otro frente, y lo que comenta de los recursos de reposición, todos esos son los derechos que tienen los usuarios y se le ha trasladado el recurso de apelación ante la superintendencia, pero lo que le comento es que ya hay, más allá incluso de recursos de reposición, en procedimientos internos a nivel de la superintendencia, y participando también en la CREC, llevando la problemática como miembro de la CREC, con voz pero sin voto, pues para que tome cartas en el asunto y dé las directrices claras de cómo proceder. Y el ejemplo que hizo de los 1000 y los 400 es el mismo que quise hacer con los 100 y los 5. Cuando ya desaparecen los 100, los 5 son totalmente plenos, o los 400 en su ejemplo. Y realmente el único hecho cierto, concreto, es que antes una instalación muy, digamos, la mayoría de instalaciones aquí en Colombia, por el tema de medición que hay, los medidores que tienen, no había el tema de la medición de reactiva, pero digamos hay muchos otros usuarios de reactiva que tienen medidores electrónicos que tienen la posibilidad y se están midiendo, si no se llama GPI, se están midiendo la reactiva, y es una información inicial que a los desarrolladores les debe interesar, pues, para que desde la fuente, repito, para ustedes, desarrolladores, para los que tienen los clientes, hagan el análisis de la reactiva, porque este tema normativo no sabemos cuánto se demore. Entonces, si no sabemos cuánto se demore, qué tan costoso puede ser sencillamente de calcular realmente los reactivos que tiene, porque a la larga también haciendo también muy pequeños, y estar haciendo el control de los excesos de reactivos que se presentan al estar limitando prácticamente al 100% de la energía activa. Entonces ese es como una invitación. Nosotros vamos a continuar, como lo dijo Ricardo, vamos a continuar nosotros en este problema. Obviamente les vamos a contestar el derecho de petición y en línea con todas estas reuniones, y de verdad que para ahondar en el propósito que tenemos, le agradecemos al correo de Miguel enviarle el link donde está la grabación de esta reunión. Entonces, listo, ingeniero, muchas gracias. De todas maneras, yo insisto, ¿no? Las circulares y la resolución no está excluyendo a los autogeneradores. Repito, es claro que no los estamos excluyendo, créanme que no los estamos excluyendo. El tema es la validación del control automático. Créanme que la aplicación de la normalidad, es claro que no está, digamos, a nadie está excluyendo. Ahí el tema es la validación del control automático de detención. Exacto. Como no está validado, eso tampoco querría decir que se debe seguir cobrando y no aplicar la exoneración. Exactamente. Por lo tanto, no se valide, no se verifique que existe un control automático, independientemente del generador que esté conectado a la red.
Incluso como le digo. Pero mira que algunas operadoras lo que han definido, porque también estoy de acuerdo que se debe identificar qué es un fondo de pensión, es mirar internacionalmente qué se ha dicho como fondos de pensión. Mira que esto que está planteando ahora pues no es nuevo y únicamente exclusivo de Colombia. Hay varias normativas en donde ya se ha incluido algo de esto de manera correcta, tal vez como es en Colombia, uno de ellos primero fue Australia, y viendo el recorrido de ese tipo de requerimientos, y básicamente hoy en día todos los inversores pueden certificar por evaluación internacional que tienen control automático de pensión. Miremos la normativa que por ejemplo hizo México, y la invitación de lo que estoy diciendo que he conocido algo es justamente en la necesidad de hacer un control previo de la energía reactiva que tiene la instalación. Pero es que ya estamos hablando, claro, yo te entiendo, pero es que ellos ya cambian algo de la regulación. Y aquí sí. Digamos, hay dos cosas. Hay dos frentes. Uno, el tema de soluciones en otros países, y otro, el tema normativo de otros países. Claro, pero nos basamos en cómo está ahora. Realmente uno sí puede identificar los equipos si tienen control automático de extensión, porque hay certificaciones internacionales que lo avalan, ¿cierto? Y te dicen, mira, claro, pero ¿sabes qué? Ahí podemos quedarnos en la discusión de qué es esto, porque si yo le pregunto al centro de control, ¿este autogenerador tiene un control automático de voltaje en línea con usted? Y dice, no aplica. Entonces ahí es donde... Pero es que en ninguna parte de la línea... No, digamos, le quito la palabra línea, le digo la línea, tiene, para solamente la palabra, tiene un control automático en línea con usted y con su combinación, me dice no, y el CNO nos dijo que aplicaba a partir de 13.8. Por eso nos podemos quedar en la discusión y la idea es buscar salidas. Créame que yo entiendo la posición de las operadoras. Lo que sí es claro es que hay dos opciones, o verlo como se han visto en algunas otras, en donde han dicho, si es que hay algo que no está correcto, voy a detener esa penalización, o continuarlo. Legalmente no se está haciendo nada erróneo, pero la invitación es ver la intencionalidad de esa norma y si realmente tiene sentido esos cobros que están generando. Eso sería pues ya desde mi parte, que realmente pues actúo como fabricante y estoy un poco separado de lo que entiendo como los desarrolladores y los operadores de red. Pero sí, realmente en esto hemos tenido varias discusiones, he participado en varias con varios operadores de red, y bueno, sí, la invitación de nuevo es de verdad verlo un poco más holísticamente, desde el punto de vista también del desarrollador del proyecto, del cliente. Entiendo que la norma está, pues si hay algo en la norma que no sé si está correcto, pero pues en este momento se está afectando a varios clientes. Sí, y digamos que el operador de red, ustedes en este caso saben y ustedes están conscientes que a la luz de la norma, a pesar de que no esté explícito pues lo que ustedes saben que no está explícito, que es como, bueno, explique exactamente cuál es el control dinámico que se debe tener, con lo que está escrito es más que suficiente para exonerar, porque precisamente si lo volteamos, como no está escrito, lo que no está escrito no quiere decir que no es válido o que esté prohibido. Ahí está escrito, autogeneradores con control dinámico de tensión, y son tanto autogeneradores, tienen un control dinámico de tensión. Bueno, no está diciendo cuáles son las características del control, ni que debe estar en línea con el CNO, ni que otra cosa. No, ahí solo está diciendo la regulación lo que está diciendo. Luego, desde ese punto de vista, desde el punto de vista pues legal, con lo que está escrito, por eso uno pensaría que los operadores que han tomado esa decisión lo han hecho con toda tranquilidad, porque no está específico, pero está escrito que esas dos características de ser autogenerador y que el inversor tenga ese control dinámico que tiene, sea cual sea, pues está aplicando para la exoneración. Eso es. Pues de todas formas, ingenieros, muchas gracias y esperamos pues que lo reconsideren precisamente por las situaciones que se están presentando. O sea, al final, el único que está pagando es el usuario, porque con la intención de pues promover las energías renovables, de ayudar al medio ambiente, de mejorar pues hasta las mismas redes del operador, está recibiendo antes un cobro que no estaba recibiendo antes. Pues la conclusión es, ¿para qué me pongo a instalar esto si me está saliendo casi que otra vez otro cobro? Entonces, yo quiero por último que veo... Yo quiero por último darle esta claridad.
quiero por último darle esta claridad. Le quiero dar esta claridad. Este cobro de ingresos reactivos no es un ingreso adicional del operador de red. Aquí la preocupación es con más razón. No, porque es que la obligación del operador de red es aplicar a la normatividad como debe ser, sin correr riesgos de que una mala interpretación no solamente ahí sí le afecte los ingresos, sino se haga acreedor a una sanción. Lo que le quiero decir específicamente, lo que le dice hacia el cliente específicamente, es que el ingreso del operador de red se recibe por su infraestructura. Esos ingresos de reactiva se los disminuyen en el año siguiente del ingreso que tiene normalmente. No es que EPSA quiera o no quiera quedarse con una plata, porque es una plata que no va a ser de él, sencillamente es de aplicación de la norma. Y en ese sentido, pues por eso decimos nosotros somos muy celosos de aplicar la normatividad tal cual, sin dejar opciones de que malas interpretaciones le generen problemas a futuro. Esa es la razón de por qué debemos ser cuidadosos y por eso decir continuar con el proceso de que la CRED defina o probablemente el Consejo Nacional de Operación por delegación de la CRED que se pronuncie de cuál va a ser el procedimiento para definir no el cobro de reactiva en los autogeneradores, sino el control automático de tensión. Exacto, porque el cobro de reactiva ya está definido, ingeniero. No, eso es lo que ya está definido. El tema es que se defina claramente normativamente qué es el control automático de tensión. Ahí me está dando usted la razón, porque precisamente lo que está definido es los autogeneradores que tengan control dinámico de tensión están exonerados del cobro de reactiva. Claro, entonces dice, lo repito, me está dando la razón. ¿Tienen coordinación con el centro de control? No lo hay, y en el CIN solo hay. Entonces dice que la debe tener. No, claro. Es que ahí está. La debe tener en coordinación con el operador de red. Y el operador de red le pregunta, el operador de red al que tiene los procedimientos, que es el CNO, y le dice control automático de atención aplica el 13.8 en adelante. Entonces no es tan claro, como lo dice usted. Pero no explique 3D2 cuando se está hablando de sistemas de baja tensión, eso está claro, ¿cierto? Y lo otro que dice es que no debe estar en coordinación con el centro de despacho ni regional ni nacional. Debe coordinarse con el operador de red, y es como se dice, debe coordinarse con el operador de red. Y cuando habla de coordinarse con el operador de red es porque es claro que se debe identificar cuáles son los puntos que se deben tener en control, ¿cierto? Claro, todo lo demás termina siendo juicio y repito. EPSA no es el único que está en el problema, es el país, y repito. Si el grupo EPM ha actuado de esa manera, lo desconozco, pero participo en las reuniones donde hizo. Y de verdad que para no darle más largas, no sé si Francisco quiere hacer algún aporte. Sí, buenas tardes. Habla Francisco López. Es lo siguiente, para ponerlo ahí sobre la mesa y que lo tengan en cuenta. Camilo, al principio, cuando estaba mostrando sus diapositivas, nos indicaba el triángulo de potencias, donde está el análisis vectorial de lo que se tiene como tal en el parámetro de la red. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros y la mayoría hacemos ese flujo económico, y es que, si ustedes se fijan, lo que pasa es que se aumenta mucho el vector de la activa, y como usted está en sincronismo porque es una fuente de corriente, entonces, así mismo como aumenta la reactiva, tiene que aumentar la reactiva para que la aparente le sume, ¿sí? Entonces, como ustedes solamente disculpa porque quiero hacer una claridad. Si yo instalo un sistema fotovoltaico, yo no estoy aumentando reactiva en el sistema, yo estoy disminuyendo activa, cambiando el factor de potencia. Eso sí es verdad, pero porque yo estoy disminuyendo activa, no porque esté aumentando reactiva. En ningún momento se aumenta reactiva. Camilo, pero mira, si tú muestra el triángulo si quieres, porque es que el tema es que los proyectos, si tú no modificas el ángulo, si tú no modificas el ángulo y si la longitud del vector, entonces el sistema
no es lineal, ¿sí me entiendes? Mira, en este caso yo voy a mostrar un triángulo de potencia previo a un sistema fotovoltaico. Y aquí estamos claros que existen esos tres puntos, digamos de manera simple, ¿cierto? Cuando yo estoy en un sistema fotovoltaico en donde yo no hago ningún control de reactiva, yo lo único que hago es desplazar el consumo de activa. Pero el valor de reactiva, su vector sigue siendo exactamente igual. Claro, mi coseno phi ahora es diferente. Ya no claro, entonces, Camilo, perfecto. Aumento reactivo. Sí, Camilo, espérame, quieta ahí en esa imagen, en ese concepto, por favor. Entonces, fíjate que lo que tú estás diciendo es, cuando yo cambio el ángulo, ¿cierto? Cuando yo cambio el ángulo, entonces yo dejo quieta la reactiva y no hay problema, ¿cierto? ¿Cuál es el inconveniente real en el ejercicio? Y entiendo que por eso estamos en esta reunión, porque es que tu instalación no está cambiando el ángulo. Entonces, como no la está cambiando, es que se están elevando. Claro, pero sí lo puedo hacer, es exactamente eso. Pero no lo hace, el problema es que no lo estás haciendo. Pero lo puedo hacer y en ese momento... No, a ver, yo sí los interrumpo ahí. Ahí son dos temas diferentes. O sea, está claro que no está regulado que cuando un autogenerador entre, digamos, la reactiva sigue siendo la misma y no lo están exonerando de la reactiva por ser autogenerador. La reactiva sigue siendo la misma y el transporte que está pasando por los circuitos del operador de red de reactiva sigue siendo el mismo. Lo que disminuye es la activa de la red de la calle y la reactiva se mantiene. Que el ángulo pues del factor de potencia se altere, obviamente se altera pues porque el ángulo cambia, pero el transporte reactiva es el mismo. Aquí el tema no es ni siquiera el triángulo de potencias, sino que la resolución y las circulares de la CREC dicen, sin ser más específicos, el autogenerador que desee participar en el control dinámico de tensión está exento del cobro de transporte reactiva, tal cual, y estamos de acuerdo, no especifica qué es un control dinámico de tensión, pero desde el punto de vista, como lo dice el ingeniero, interpretativo, pues eso no necesita interpretación. Al no especificar, quiere decir que los podría incluir incluso todos, porque es que no está especificando cuál debe ser el que sí o cuál debe ser el que no. Entonces, pues no, ingenieros, nosotros pues estamos esperando la respuesta de las peticiones y pues vuelvo y les digo, la herramienta que ustedes tienen como operador de red es que también la superintendencia se pronuncie con los recursos que vamos a hacer, pues porque vemos que es por lo menos ahora la única, porque no podemos, digamos, seguir esperando a que en algún momento, quién sabe cuándo, decidan exonerar y los usuarios pues están pagando bastante plata, y ahorita con las otras resoluciones del factor M, pues eso se sigue multiplicando injustamente. Esperemos que la CREC se pronuncie, pero no podemos nosotros hacer juicios como que acaba de hacer, ¿no? Que queda decir el control, mientras no se ha definido cómo es el control, está definido, no que esté permitido todo, ¿no? Entonces, eso no es un juicio, eso es simplemente hay que esperar. Hay que esperar que lo que no está definido hay que esperar que lo definan, no definirlo de mutuo acuerdo y en dolencia complementar, y por eso, y repito, ojalá pronto la CREC se pronuncie para bien de todos. Bueno, ahí dice que es mutuo acuerdo, de hecho, pero listo, ingeniero, estamos pendientes de las respuestas, nosotros pues también nos vamos a apoyar ahí con ACOSOL y bueno, con la superintendencia y la CREC, porque la afectación es bastante, entonces les agradecemos su tiempo. Pero Juan Manuel y Camilo, la invitación ya para cerrar es, ya ustedes lo demostraron que el equipo tiene la configuración, ya ustedes lo mostraron, ¿sí? Entonces vayan haciendo, vayan ganando tiempo y vayan configurándole eso a sus sistemas, hagan un punto cero, digamos, para poderle llevar trazabilidad, porque mientras los equipos trabajan en sincronismo, pero no trabajen con la configuración activada, pues nos da lo mismo que la tengan. ¿Sí me entiendes? Está activada, ingeniero. Ahí lo que necesitamos prácticamente es que el operador, o sea, ustedes nos indiquen de los 4 parámetros que el ingeniero Camilo nos está indicando de tensión. Primero, ¿a qué tensión ponemos qué factor de potencia o si ponemos inductiva o capacitiva? En 4 valores para que dinámicamente y automáticamente funcione el inversor cuando se sale de esos valores de tensión.
O sea, nosotros, el equipo yo que sugiero, el punto de partida, el driver, el detonante, esa es la construcción del edificio. Si tiene la posibilidad del inversor, ajústelo para que no haya cobros reactivos al cliente. No, es que seleccione, quitar la reactiva sería, no, pues lo más fácil es pagar y actualizar el banco de condensadores. Pero es que Manuel, el tema no es que se mida o no se mida, sino que se exonere o no se exonere. Hombre, porque, o sea, vamos a la resolución de se exonerar. Venga, ¿quién tomaba la decisión de no dejarlo hablar porque usted no deja hablar? Y es bien molesto. Tranquilo, hermano, entonces, si toca interrumpirlo así, bien harto esto de hablar. Está hablando acá y dice, hombre, tiene la posibilidad, hágalo. Y mire, ahí está la medida, dice, quité los reactivos. Para nosotros, lo único que hacemos es poner reactivos y los medidores lo marcan. Mientras se espera el tema normativo. Eso es lo que le queríamos decir. Sí, ¿me entiende? Ya no nos pida que seleccionemos un método porque el que conoce su equipo y sus instalaciones es usted. Para nosotros vamos hasta el medidor. Lo que pase hacia adentro es una decisión propia del cliente o de su instalador o como tal de quien sea el dueño de esos activos. Entonces, la sugerencia a Juan Manuel y Camilo es, por favor, pónganse de acuerdo y hagan una trazabilidad, y si ustedes logran mostrar que en el medidor no pasó nada, pues no hay problema. ¿Sí? Listo. Esperamos la respuesta a las peticiones que hicimos, ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.